¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes Buenas noches. o madrugadas. No sé en qué momento guste de sintonizar su podcast jurídico favorito. Sí. Y, híjole, vamos a repetir. Vamos a proseguir con doña Lenia Batres Guadarrama, Sí. pero ahora en otra arista muy importante. Y es que, pues bueno, ser el nuevo en el salón, pues implica que se va a estar hablando de ti, Sí, ¿no? Al menos al principio. ahí estaba Y- Yasmín. Sí, pero ahora quiere ser el foco de atención, pareciera, Sí. porque pues ahora Lenia Batres se está echando encima pues a todos los trabajadores de su ponencia. Sí, sí. Y bueno, A ver, empecemos. empecemos. A ver, Bájate Sí. el sueldo. si doña Lenia Batres Guadarrama pretende cumplir con este mandato constitucional de ganar menos que el presidente, que creo que ahí es donde está la gran confusión, Sí, porque se habla de no puede recibir más remuneración sí, en que el monumentos. presidente, no que el salario sea menor. Esa es la parte de la interpretación que todavía no le cuadra ahí en su cabeza a la ministra. Pero yo entiendo esa parte, yo soy parte de los que dicen, bueno, si la constitución, si el espíritu de la constitución era que ganaran, todo mundo ganara menos que el presidente, que ese fuera el tope, Sí, un tope salarial para gobierno. para gobierno, pues efectivamente sí me causa cierto revuelo el hecho de que pues ministros de la corte tienen un salario nominalmente mayor Sí, al del presidente. Y bueno, ella viene con esta idea de vamos a cumplir con ese mandato que desde mi punto de vista, desde el inicio de la reforma, pues estuvo mal planteado. Debió de haberse planteado Sí. desde ese momento un régimen de transición, pero ese no es el objeto de este podcast. El objeto es que ella viene y quiere bajarse el sueldo. Adelante, ¿quieres devolverle a la tesorería de la federación la cantidad excedente? Adelante. ¿Quieres afiliarte al ISSSTE? Adelante, que de hecho yo personalmente soy de la idea de que sí deberían de tener ISSSTE los ministros y que Sí. hagan su filita, y si quieren un seguro de gastos médicos mayores, pues que lo paguen ellos. Pero esas son cuestiones ya presupuestales. Pero incidir en el personal a tu cargo sí, para que se baje el salario, para que renuncie a ciertas prestaciones que están establecidas en su contrato, me parece que no es únicamente un quiero cumplir la constitución, sino quiero al prójimo. así es. Y vaya, esto ya es una cuestión de meterse directamente con el personal en la Suprema Corte, que además, ojo, en todo caso, pues el personal a su cargo, pues estaríamos hablando quienes más ganan, ¿no? Esto a reserva de hacer la revisión, hablando un poquito al aire, serían pues sus secretarios de estudio y cuenta, ¿no? El secretario Que realmente general son los que pues avientan toda la carga realmente Sí. de trabajo. Y pues de ahí en fuera, no creo que el de más personal para abajo de secretarios gane más en salario que el presidente. no. Entonces, pero, híjole, es que ya el entrar aquí en conflicto con tu personal, que tiene experiencia además, y tú como ministra nueva que ya se ha notado un poquito que no traes así como que muy claro cuál es tu función, pues quien te puede salvar es el personal que tiene experiencia, Sí, ¿no? Y ya te estás peleando con ellos. así es. En principio habría que entender que hay muchas plazas dentro de la Suprema Corte que son de confianza. Sí. Una plaza como de secretario de estudio y cuenta me queda claro que es perfectamente de confianza, porque si bien es cierto tú haces una chamba técnica jurídica, también atiende al hecho de que es el ministro Sí. el que va a avalar ese proyecto, Y quien muchas veces da línea de Así cómo es. debe salir el proyecto. cómo debe ir el proyecto, porque en sí el proyecto es del ministro, Así no es. del secretario. A tal punto que yo casi estoy seguro que habrá secretarios a los que les haya tocado hacer algún proyecto con el que no comparten el sentido, no Estoy seguro comparten que las es parte consideraciones, de su día a día. pero pues habrá que hacerlo en ese sentido y con esas consideraciones, porque finalmente el ministro, el voto que está en Sí. la Suprema Corte es del ministro, Así es. ¿sí? Pero estas plazas que son de confianza, que básicamente
el ministro puede, no sé hasta qué punto discrecionalmente, pero pienso que sí hay cierta discrecionalidad, decir, bueno, fulano, sutano, mengano son mis secretarios de estudio y cuenta. ¿Por Así qué? es. Porque tienen que tener un nivel de confianza Así es. con el ministro. Y entonces es a estos puestos en donde pues llega, yo nada más me imagino llegar a la oficina ahí en Pino Suárez 2, la oficina que solía ser de Arturo Saldívar, y pues tengo ahí, no sé, X número de secretarios de estudio y cuenta y me los llamo a mi oficina y les digo, ok, ustedes ganan tanto, deberían de ganar tanto y necesito que renuncien a estas prestaciones. Y no creo que sea una conversación así tan sencillita como la estoy yo No, planteando, ni sencilla ni cómoda. ni cómoda y mucho menos con el tono que lo estoy empleando, este tono tipo Salinas de Gortari, sino con un tono seguramente mucho más autoritario de te Sí. tienes que bajar el salario por esto, esto, y que obviamente el rumor de Radio Pasillo dice hubo varias renuncias, no no a la prestación, sino al puesto. Sí. Y entonces esto se me figura una situación que pasa en todas las administraciones públicas de otro país, que no conozco porque en este no, pero de que llega un titular Sí. y quita todo al personal y pone a todo su equipo ahí, y el famoso pedirles la renuncia, que siempre se me ha hecho una babosada, Sí. porque bueno, si ya no quieres a esa persona en ese puesto, liquídala como debe de ser. Sí, y de hecho es pues sí, una práctica bastante frecuente en los cambios de administración, donde pues sí, barren básicamente, ¿no? Con el personal. De hecho, pues para los colegas que se dedican a la materia laboral en relación por ahí con personal de Este es el buen trabajadores de año. gobierno. Sí, este es el buen año, porque pues ahí cambian los 3 niveles. Sí. Entonces, vaya, híjole, es que no sé en qué momento la ministra saca completamente de contexto todo lo que vendrían siendo su ideología con sus facultades. Sí, Porque esa es completamente una conversación que nunca debió de pasar no, con su personal. Algo que mucho menos debió de haberse hecho público, sí, ¿no? Porque digo, en todo caso, yo entendería que tal vez la ideología es, ok, pues vamos a comulgar con esta austeridad, ¿no? Y atendiendo, hagamos la sugerencia, bajita la mano. Pero eso de tienes que ser sí o sí, ahí es donde ya hay un conflicto, ¿no? Obviamente. y claro, poniéndonos ya del otro lado con el secretario en cuestión que recibe esta instrucción, pues dice uno, yo estoy desempeñando un trabajo Así es. que chueco que derecho, este trabajo tenía esta remuneración y ahora me estás diciendo que vale menos. Así es. Tan tan. Ni siquiera es una cuestión ahí de es voluntario, no es No. me estás convenciendo Sí. políticamente, yo estoy convencido, no, simplemente me estás exigiendo que yo disminuya una serie de prestaciones de las que nosotros ya hablamos e hicimos crítica en Sí. su momento por lo excesivas que pueden resultar, pero no es la forma. Así es. Tomando en cuenta que tienes 18 días de haber iniciado el cargo Sí. de ministra de la Suprema Corte y ya tenemos estos problemas, que seguramente entonces vas a meter gente propia a tu ponencia, Sí. y entonces yo me preocupo ya no por los funcionarios que se van de la Suprema Corte, que seguramente encontrarán algún nicho en donde ubicarse. Quiero pensar que con sus conocimientos en derecho constitucional podrán litigar algún amparo y se los van a admitir todos, como tanto Posiblemente. pregonan en Twitter jurídico, ¿verdad? No, casi se la saben de todas. Pero bueno, vamos a pensar que quizá ellos tienen posibilidad. Pero me pregunto por los pobres justiciables a los que Sí. su asunto va a caer en esa ponencia Sí. de los cuates. Es que justamente es algo que se puede decir que es de lo bueno que se implementa con Arturo Saldívar, que es esta ley de carrera judicial, Sí, ¿no? Donde, pues bueno, de hecho recientemente hubo por ahí concurso de oposición abierto, sí, ¿no? Para que quedaran habilitados como auxiliares. Ojo, no es para que entraran como tal directamente ya a trabajar, sino para que se habiliten en una lista donde si quieres tú trabajar, si te están ofreciendo un puesto en el Poder Judicial de la Federación,
tendrías que estar habilitado en esta lista para que tú puedas acceder al cargo Sí, y empezar a trabajar pues ya en forma, ¿no? Porque ya pasaste un curso, ya acreditaste conocimiento. Y, híjole, quisiera pensar que va a haber por ahí, pues, este candado, ¿no? Donde, pues, espérate, no puedes poner al primo, al hermano, al sobrino, porque se supone que todo eso es lo que se buscaba cambiar, Sí. ¿no? Que ya no fuera el poder familiar, ¿no? Sino que fuera un poder judicial realmente técnico, profesionalizado y de carrera judicial. sí, ¿No? que no negamos que sea en cierto modo, pero tampoco negamos que, oye, había una cuestión, hay todavía una cuestión de nepotismo, Sí. no muy frecuente, pero entonces me pregunto, a la hora de la ponencia de la ministra, bueno, no vamos a poner al primo o al sobrino, pero vamos a poner al amigo y al compadre. Sí, es que en eso va a terminar, ¿no? O sea, finalmente, justo como lo comentabas, ¿no? Al ser puestos que requieren cierta confianza, cierta simpatía, ¿no? Sí. Con la ministra, pues sí o sí requiere como tal, pues pues, visto bueno por parte de la ministra, ¿no? Entonces va a ser complicado que, pues que estos candados de carrera judicial puedan aplicar, pero además pues falta ver si los cambios en su ponencia, dentro de su personal, pues aceptan las condiciones Sí, que la ministra imponga. Porque, ojo, y cuando suceden este tipo de cosas así tan, pues llamémoslas arbitrarias, sí, ¿no? Pues si ya te pidieron un rebaje de sueldo, pues ¿qué impide? Que casi no sucede aquí en México, sí, ¿no? Que después digan, es que necesitamos donaciones para la campaña de X, sí, necesitamos, no sé, ¿no? Y se presta. sí, 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 sí. Y que entonces, pues los puestos que se supone que son técnicos, Sí. jurídicos, se presten a esa misma situación que tienen en la administración pública federal, Sí. donde pues básicamente tú estás ahí por ser el primo, el compadre, que igual y le sabes algo, igual y le desempeñas, pero también comulgas con los intereses del partido en el poder, porque es. si no comulgas con esos intereses, entonces no te toca puesto. Y es justo algo de lo que ahí sí cabría, ¿no? La defensa por el Poder Judicial. Porque bueno, si de los poderes del Estado donde, pues a lo mejor no se veía tanto, digo, sí lo hay, pero no era un factor determinante para los puestos, pues eran las filias y fobias políticas, ¿no? Sí. En el Poder Judicial. O sea, realmente pues, los temas electorales dentro del Poder Judicial pues, no eran un factor. No, Pero pareciera que ahora pues quiere traer pues estas malas prácticas, porque Sí. realmente es lo que son malas prácticas, al Poder Judicial y pues en los escalafones más altos de la Suprema Corte. así es, traer esta idea de, bueno, vas a tener que comulgar directamente con el partido político en el Sí. poder. Y le vas a brincar a chapulinear cuando termine el encargo de la ministra, pues no sé, la vamos a nombrar ahora secretaria de Relaciones, te vas a brincar a la secretaria de Relaciones. Y luego la nombramos gobernadora de tal estado Sí, y te vas de secretario en ese estado. así es. Y no es la función que debería de tener. Yo abogo mucho porque sea un servicio profesional judicial. En instituciones como el Instituto Nacional Electoral hay esta cuestión de la ley de servicio profesional donde se hace una carrera, donde tú ingresas y no importa cuántos cambios de gobierno haya, cuántos cambios de consejero presidente haya, Así es. tú esos puestos continúan ahí y es hasta que se concluye el encargo, ¿no? No es no es una cuestión de que el titular llega y barre con todo. Y es que es justo esta situación en los órganos técnicos, donde muchas veces pues cambian los titulares, ¿no? Titulares van y vienen, y muchas veces pues la gente, pues como tal, los que se avientan realmente el trabajo técnico, Sí. muchas veces no cambian y ven titulares pasar, ir y venir, y el trabajo no disminuye en calidad, Sí, ¿no? Porque independientemente del titular, pues buscan profesionalmente hacer su trabajo, sí, ¿no? Independientemente de las líneas, ideologías y lo que quieras.
y se suponga que para eso es la carrera judicial Sí. o en la profesionalización, ¿no? Del Sí. órgano técnico en general. Ahora, el hecho de que la ministra empiece pues a traer estas malas prácticas, porque esto se sabe que se dan en puestos de gobierno, pero el Poder Judicial no es pues cualquier órgano de gobierno. Sí, Ah, es la última instancia. Justo. O sea, no es un botín electoral, no es, vaya, es la Suprema Corte, Sí. el garante de la Constitución. O eso dicen ellos. O en eso dicen ellos. sí. Sí, pero digo, finalmente no es cualquier trabajo. Sí. Eso es lo que quisiera pensar que la ministra debería tener un poquito más claro, ¿no? Y que no puedes poner a cualquier persona a proyectar un Una amparo controversia. directo a revisión, una controversia constitucional, una contradicción de tesis, cuando además claramente pareciera que la titular tampoco conoce cuando hay contradicción o no. Entonces se complica, porque Sí. si tu titular no sabe y si los que sabían ya se van, Sí. ¿cómo va a quedar esa pobre ponencia? Sí, es todo un asunto pues muy muy delicado, porque yo le pienso, ¿no? Si a mí me nombras ministro de la Suprema Corte, pues claro, lo decía yo en otro podcast, voy a llegar a aprender a ser ministro y muchas veces voy a llegar a aprender a ser ministro, pues obviamente de la ponencia que me toque. Así es. Y obviamente me puede tocar la ponencia de algún otro ministro Sí. que anteriormente terminó su encargo. Y obviamente habrá casos, ¿no? Sabes que este secretario X no comparto del todo sus criterios. Sí. Y después de 6 meses en el cargo, pues sabes que sí le vamos a tener que dar las gracias porque no comparto sus criterios. Así es. Pero no llego y barro. Así es. Directamente. Es que es justo lo que está sucediendo. No lleva ni un mes en el cargo. No lleva ni un mes en el cargo. Ha tenido muy pocas intervenciones en pleno y sala. Y resulta que pues ya ni siquiera es por una cuestión de criterios. No es Sí. una cuestión técnica, es una cuestión de ideología. Sí. Lo que está haciendo que tome esta ridícula decisión, ¿no? Desde mi punto de vista. Y que finalmente, híjole, si la gente que se va lo quisiera hacer, muchas veces este tipo de renuncias se dan de forma directa o los reacomodan en algún tribunal colegiado, Sí. buscan, ¿no? O sea, no demandan. Pero si quisieran hacerlo, podrían hacerlo. Sí, sí. Tristemente, seguramente se están dejando ir ahí varios elementos que son buenos, Sí. de los que se puede abrevar. Y bueno, reitero, esperemos que encuentren nicho, ya sea dentro del Poder Judicial o fuera de él, pero el problema es los justiciables Sí. de los asuntos, porque entonces vamos a esperar a que un secretario carnal haga un proyecto, pues bien o mal, y a la hora de que suba a pleno, entonces el proyecto Se caiga. se caiga, exactamente, Sí. y entonces se tarde, se returne el asunto. Es que eso es en lo que siento yo que va a terminar, ¿no? Porque además es la segunda sala en la que está Sí. escrita. Ya lo habíamos comentado en el podcast anterior donde hablamos de ella. Es la sala con los asuntos más técnicos, Sí, ¿no? Porque pues muchos, y principalmente hablan de temas administrativos, que Sí. es por ahí donde más controversia hay, ¿no? Con los poderes del Estado. Y al ser una cuestión tan técnica, insisto, no puedes poner a cualquier persona porque, híjole, es un trabajo complejo. sí, Ahora, si todos sus asuntos van a terminar siendo returnados porque sus proyectos no son del calibre que deben de ser, sí. pues a lo mejor ahí sí ya valdría la pena revisar esa causa por ahí, Y ¿no? preguntarse qué tanto vale la pena que continúe como ministra de la Corte. Justo. Es uno de los mecanismos de control. Yo en alguna ocasión escuchaba que una secretaria de la Corte planteaba en un tuit, bueno, yo hice mi primer proyecto bien bonito, sube a pleno y 11-0. Sí. Es más, el propio titular a la mera hora Siempre no. dijo siempre no. Y cuando ya platicándolo en privado con el titular de la ponencia decía, mira, si 10 juristas de renombre y de estudio dicen que no, probablemente el que está equivocado soy yo y los que estamos equivocados somos nosotros. Y hay Sí. que saber cambiar de criterio. Eso es sano, eso Sí. es lo que debería de ser. Híjole, que en el gremio es bien difícil, pero sí, se llega a dar.
pero el problema es cuando está de por medio la ideología. La ideología política. Y entonces me pregunto si no la Suprema Corte, como tanto le gusta al Poder Judicial de la Federación guardar las estadísticas, Sí. pues debería de tener un indicador estadístico de cuántos proyectos se le han caído a cada ministro, y quizá ahí es donde debería estar el tema para una eventual ratificación o no Así de es. los ministros, es decir, un mecanismo distinto, complejo de elección de ministros, en el cual se te da por un periodo, que es Sí. básicamente, no sé, yo pensaría unos 3, 4 años, y después de eso, en función de la Sí. estadística, se te ratifica o se te revoca el cargo. Así es. Sí, vaya, sería un buen mecanismo, definitivamente. De hecho, jueces federales están Sí. sometidos a una revisión de su trabajo. Así es. No veo por qué los ministros no deban de ser igualmente evaluados, ¿no? Sobre todo ahora que se puso de moda, ¿no? La ratificación de mandato, Sí, ¿no? Que pareciera que en este sexenio no se entendió. no, No se entendió para nada la figura, ¿no? También hablamos en su momento sí, del tema, pero vaya, en un momento dado, digo, se sabe, ¿no? Que la forma en la que se están nombrando a los ministros no es la ideal. Qué bueno que se está dando la conversación al respecto, ¿no? Las propuestas no son válidas tampoco, no están siendo viables en el sentido de que, pues que sea elección popular, porque además, para empezar, pues somos de las democracias más caras. sí, Entonces, súmale otro presupuesto más para el Poder Judicial de la Federación pues bueno, hablaríamos que presupuestalmente sería demasiado dinero, Sí. realmente. Entonces, pero pues podríamos pensar en otros mecanismos, ¿no? Revisar realmente la estadística fuera de ideologías, porque eso también es importante. Y sobre de eso, pues a lo mejor valorar realmente el trabajo de un jurista, que es muy difícil. sí, Es muy difícil porque muchas veces son temas de criterios sí, y son temas de ponderaciones, así es. ¿no? Porque sabemos, y sobre todo por ahí en la Suprema Corte, cuando quieren, le ven la inconstitucionalidad a todo, y cuando no quieren, no quieren. Con las leyes fiscales. Ajá, exacto, sí. Sí. No, y para la renuncia del buen Saldívar. Sí. En un momento dado, o sea, cuando quieren se puede, cuando no quieren no se puede, pero deberíamos de tener por ahí algún tipo de parámetro un poco más objetivo, Sí, ¿no? Y por ejemplo, ese podría ser un buen parámetro. No debería de ser el único, no, pero debe de haber otros más, pero es un buen parámetro para empezar. exactamente, exactamente. Y el asunto es que entonces vamos aquí a observar que nuestra flamante ministra, pues yo no defiendo para nada su trabajo, pero No metas las manos de al fuego. principio se le puede siempre decir, bueno, ella cumplió los requisitos constitucionales, a ver cómo le va. Pero ahorita ella tiene el cargo ya garantizado por 15 años. Sí, Y 15 años de esto. sí. Lo que hemos visto en un mes no creo que vaya a modificarse en los próximos meses. Híjole, es que está complicado porque yo no entiendo el tema de las fidelidades, Sí, ¿no? De los ministros, porque digo, finalmente, digo, ya es la quinta nombrada sí, en esta administración. Fíjate que se esperaba un poquito más en este sentido que fuera a llegar a ser así de la ministra Margarita Ríos Farjat, sí, ¿no? Porque venía del SAT. sí, Y todo el mundo como que, me recuerdo, ¿no? Cuando se dio esta designación, pues un poquito espantados, ¿no? De, Sí. híjole, va a tener criterios súper cerrados, va a tener... Y ha demostrado ser buena jurista, sí, ¿no? Y tener un criterio propio, ¿no? No tener una línea presidencial que no debe de tener a ningún ministro. Y justo ese es el tema. Se supone que tienen este plazo o estos periodos tan largos para tener esta independencia. para no depender como tal del gobierno en turno y Así que es. no aplique esto que tanto desea Saldívar de mira quién te puso, Así es. ¿sí? Pero el problema es que aquí sí pesa bastante que ella es no solamente la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino Así es. uno de los más allegados Así es. a Palacio Nacional. Así Y es. además, tomando en cuenta que pues el habitante de Palacio Nacional se va a ir en unos meses y va a venir
la que era la habitante del palacio del ayuntamiento, la vecina, Sí. ¿no? Y entonces, pues vamos a quedar en familia, todo queda en familia. Que fíjate, que ahí podría, digo, no confío y no meto las manos al fuego por nadie. Podría llegar a cambiar, sí, ¿no? Porque se entendería tal vez que pues las fidelidades eran con el actual residente de Palacio, no con el futuro residente o residenta de Palacio. Pero, digo, finalmente falta ver. Sí, Falta ver, ¿no? Eso definitivamente se va a ver este mismo año, sí. ¿no? Porque además en octubre tenemos el cambio El cambio de gobierno. que no ha modificado por ahí la Ley Federal del Trabajo. De hecho, es otro tema, una cuestión que por ahí va a empezar a causar conflicto. Reformas pendientes que Porque- podría ser un tema para otro café. Pero sí, yo esperaría, digo, si se trata de esperar lo mejor, ¿no? Y tratar de mantenernos positivos, quisiera pensar que va a recobrar autonomía Después del 1 de octubre. después del 1 de octubre. Sí. A ver si no, al recobrar autonomía, pues también entrega el cargo para que la siguiente presidenta haga ahí sus modificaciones. Ojalá y no, porque mira, realmente no tendría razón de ser. Tampoco la de Saldívar. Tampoco la de Saldívar. Pero al menos Saldívar dices, bueno, es que como quiera que sea, ya iba de salida. O sea, ya no le faltaba tanto tiempo. Sí. Pero el que te hayan puesto el mismo año que te vas, que ya sucedió, Sí. digo, Comes y te vas. no es imposible, pero yo lo veo complicado. Sí, pues bueno, todo puede suceder, Sí. lamentablemente, en política. Sí. Y la cuestión es que, de hecho, la Suprema Corte tiene dentro de sus atribuciones algunas cuestiones que sí son estrictamente políticas. Sí. Nos guste o no, y a veces es donde los juristas como que no nos hace clic el decir es que la Corte también resuelve cuestiones políticas. Así es. Hay por ahí escondida en la Constitución una facultad de la Corte para delimitar el tema de los estados. Cuando hay una controversia entre estado y otro, Sí. lo que aquí en campo podríamos hablar del famoso juicio de apeo y deslinde Ajá. entre estados. Entre estados. Que eso pues no es un simple juicio de apeo y deslinde, se lleva ante la Suprema Corte y esa es una decisión muchas veces política, Sí. no es una decisión jurídica. Sí, porque podría ser la diferencia entre que a lo mejor un estado pueda poner una hidroeléctrica o no. Sí. por ejemplo. Un jurista diría, bueno, lo que me diga el perito. Y el político tiene que entender que si ahí hay una población, tienes que preguntarle Así a es. qué lado se va, Así es. a qué estado se quiere pertenecer, Así es. ¿no? Y bueno, es todo un tema. Entonces, tiene ese tipo de funciones, atribuciones políticas, donde probablemente la ideología de la ministra pueda servir de algo. Así es. Pero en las cuestiones que son eminentemente jurídicas, no puede permear su ideología política. Y no lamentablemente es donde... Y estoy seguro que por eso justamente la mandaron a segunda sala. Sí, ¿No? Porque es donde pues la ideología política puede llegar a pesar en la decisión de ciertos temas, principalmente de índole fiscal administrativo. sí. Ay, pues, ¿cómo podemos concluir? Porque no le veo conclusión. No, seguramente va a haber parte 3. Sí, segurísimo. Seguramente. No esperaba una parte 2 tan pronto, de hecho, Ni pero... Yasmín se la llevó. No, tuvimos por ahí episodios intermedios antes de una segunda parte, la tercera que también se le dedicó, pero híjole, va rápido. Sí, sí. Este año además va a pintar para que hablemos de muchos temas políticos. Mucho tema político, sí, Sí. porque ya oficialmente ya no hay precampaña. No, ya estamos en el intercampaña, o Sí. sea, vamos a disfrazar la campaña de no campaña, pero vamos a hacer campaña. Así es. Va a estar divertido. Sí. Pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios. ¿Qué esperan ustedes de esta nueva ministra? ¿No? ¿Qué nuevas leniaventuras nos esperan? Y pues ya saben, suscribirse al canal, compartir el contenido y pues Dejarnos el like. sí, ¿por qué no? Muchas gracias, colegas. Gracias.